A ver, entonces, pues la de agregar al inicio, pues es la misma. Ah, bueno, el no, pues es lo mismo que hemos hecho. Bueno, dar la lista vacía, si es el punto primero es igual a no, pues eso creo que no cabe dudas. El agregar inicio, pues según leí yo, pues era lo mismo. Pues esto no variaba. Eliminar inicio tampoco. Donde empezaba a cambiar era acá, en agregar último. Entonces, si la lista era vacía, pues esto era igual al dato y el último apuntaba otra vez al primero, o sea, era un bucle. No sé si esté bien. Y si no, acá poníamos, agregamos el auxiliar punto siguiente, lo hacíamos igual al dato y el self punto último punto siguiente lo agregábamos al primero. Pues no sé si esté bien ahí. Si ven algún error, me corrigen. A ver, eliminar el último, pues era lo mismo, solamente que había un punto en el que el siguiente tenía que ser igual al primero, pero este no, ese tengo dudas. Les acaba de quitar todos los métodos a sus compañeros. Era método por participación. No, pero igual abajo faltan varios, pero es que no estoy seguro. Bueno, miremos el Profe, primero, venga. Señor. pero yo creo que en agregar al inicio le hace falta lo mismo que hizo en agregar al último. Correcto, Jamir. Muy bien. Usted es el que está hablando, ¿cierto? Que veo varios micrófonos abiertos. Sí, sí, soy yo, Amir. Muy bien. Muchachos, recordemos tener el micrófono en silencio si no hablamos, porfa. Gerson entonces haría la implementación del siguiente, que sería eliminar el agregar último. Entonces, Joseph, mostrémonos por favor en pantalla el método suyo para decirle, y bien por la apreciación de Jamir. Voy, profe, otra vez. Porfa. Entonces, en el ¿Cuál? agregar, sería agregar inicio, ¿cierto? Sí. Cell punto lista vacía, cell punto primero igual a cell punto último igual a nodo dato, pero ahí hay que adicionar algo más. Que el self punto último punto siguiente sea igual a self punto primero. Así es, correcto. Sí, porque es una lista circular y el primero debe apuntar el último, el puntero del último debe apuntar al primero. Ser punto 6 más igual 1, listo. En el caso contrario, nodo... Aquí también. También, Sería lo claro. mismo ahí también. Así es. Profe, pregunta. Señor. ¿Por qué en agregar inicio se le colocó el punto último, punto siguiente, igual a el punto primero? Porque como es una lista circular. Ah, bueno, la pantalla la tiene en este momento Joseph. Como la lista es una lista circular. Gracias, Joseph. Vamos a verla entonces. Voy a compartir Entonces, la pantalla. no se supone que sería agregar último, pues irían en agregar el último. Sí, es que lo que pasa es que estamos, como es el primer elemento que se agrega a la lista, le estamos diciendo que es el punto primero, es igual a ser el punto último, igual a nodo dato, ¿cierto? El primero es igual al último, supongamos que es uno solo. Pero al último, punto siguiente, le decimos que es igual a ser punto primero. Debemos decirle que se cierre en ese círculo. En este caso es el mismo, primero y último, pero el último apunta al primero. Después, Profe, cuando vayamos agregando elementos, van a darse cuenta que el primero y el último punto siguiente siempre debe apuntar al primero, así sean el mismo. profe, Señor, pero yo creo que ¿quién está hablando? Hamid, hola. Ah, ok, ajá, Sammy. Sí. Pero yo creo que si la lista está vacía, no afectaría en ponerle que sea el punto último, punto siguiente, sea el punto primero, porque pues en ese momento solamente hay un elemento. Ya cuando nuevamente se va a agregar otro elemento, él omitiría esa opción, sino que pasaría a leer directamente y ahí sí es necesario el cel punto último, punto siguiente, igual a cel punto primero. No sé Tiene si me razón, entendí. es Si correcto, me porque solo sería un elemento, pero sí es importante tenerlo presente. Porque es que cuando usted, bueno, sí,
Sí, porque es que usted llega y dice en todo momento, de todas maneras, tiene razón. Cuando usted le dice agregar al siguiente y el siguiente es el primero, no, en ese caso no, porque cuando usted le dice agregar primero, usted la modificación, si nos la puede mostrar, por favor, en Joseph. Profe, sino que ya le entendí. No puedo compartir pantalla, está compartiendo. Si Oiga, usted está haciendo, ya le entendí, si la lista está vacía, no necesita decirle que es una lista circular. Exactamente. Creo correcto. que es lo que le está diciendo. Ajá. Comparta, porfa, pantalla. Ya voy. Ahí están viendo. Sí. Si me Creo permite que un lo que segundo. dice es usted aquí. Eso. Pero mire, el punto primero igual a US. Mira que Eso. cuando usted le dice agregar inicio, ¿cierto? Usted le dice la primera vez que usted agrega un nodo, usted le dice es el punto primero igual a el punto último igual a nodo dato, ¿cierto? Según lo entiendo, Jamir dice que es el punto último punto siguiente igual a el punto primero, no sería necesario. Sí, ¿Cierto? eso fue lo que Sí, yo entendí también. Pero sí. ojo, ahí en el else, En el else sí. En el else sí se necesita, siempre. bueno, lo que pasa es que esta línea en el else, a ver, en el else sí, pues podría ir, ¿cierto? Profe, Señor. por ejemplo, yo en el else tengo que si es el punto último es igual en este caso al nodo dato, ¿cierto? Entonces que el nuevo punto siguiente me apunte al cel punto primero, para así hacer pues como que se apunte a sí mismo, ¿cierto? Y si el punto primero sea igual al nuevo nodo. También puede funcionar. Sí, señor, pero sí las observaciones sí son correctas. Si en el caso, por ejemplo, cuando lo agregamos por el else, cuando ya no es el primero, entonces sí ya le tendríamos que decir que el punto último sea igual a punto primero, entonces puede obviarse esa línea. De todas maneras, esa Profe, línea, pero leyendo, pues estaba leyendo la teoría y recordando lo que usted nos había dicho, y sí habría que ponerlo, porque entonces, si borramos esta línea, ya no sería una lista circular. Así solamente hay un elemento. es verdad. Sí, porque es que el último debe apuntar siempre al primero. Así sea. Así sea que solamente haya uno. Sí, es importante porque es lista circular. Y de hecho, ojo que esa puede ser pregunta parcial. Esas cosas son, esa línea es lo que diferencia precisamente a una lista circular de una lista simplemente enlazada. Si no ponen eso, estaría trabajando como una lista circular. Entonces es importante tener presente esa línea y habría que colocarla. Gracias igual, Jamil, por la participación, porque sí es valioso y es importante tener presente ese aspecto. Profe, aunque yo, por ejemplo, esa línea no la tengo como self, bueno, digamos que esto que estamos señalando ahí es en caso de que la lista esté, pues, como tal vacía, ¿cierto? Correcto, Gerson, sí, pero pues como lo dijo también, yo se lo acabo de mencionar. Si usted no pone esa línea, estuviera trabajando como si fuese una lista no circular, sino una lista simplemente enlazada. Porque yo no la tengo, por ejemplo, como self último siguiente, sino como self punto siguiente, que sea igual a ser punto primero. No sé si tenga que ir exactamente con ese punto último ahí como tal. Ah, ya le entendí. O sea, usted no tiene esto. Usted lo tiene así. Me imagino. Eso fue lo que Sí, le exacto. entendí. No sé si haga la misma función, sí. No, No, Pues no a le va a mí, servir. porque ahí no tiene ningún nodo indicado. Sí, ya lo entiendo, pero no debe ser así como lo tiene Joseph. Está bien. Ahora, veo en los órdenes que levantó la mano Santiago, levantó la mano Daniel, levantó la mano Carlos Andrés Figueroa, ¿cierto? En ese orden van a seguir haciendo entonces, por favor, aunque yo la había levantado para hacer el insertar al final, pues tengo dudas, la verdad. Pero sí me gustaría pues como que revisáramos en qué parte puedo estar fallando, ¿cierto? Listo, hagamos por favor el agregar último entonces. Después está Santiago, después Daniel, después Carlos Andrés.
¿Puede compartir pantalla, por favor, Gerson? Perdón, un segundo. La tienen ahí a la vista. Sí, señor. Listo, profe. Bueno, bueno, entonces, por ejemplo, acá corrijo la parte donde va último, ¿cierto? Sí, debía ponerle eso. Ajá. Perfecto. Bueno, profe, la verdad yo la tengo así. No sé de pronto en qué puedo estar fallando. Sé que al momento de ejecutarla me está generando un error. Me gustaría pues que lo revisáramos, porque aquí, por ejemplo, o no sé si es en el recorrido, porque aquí, por ejemplo, no me muestra la lista ya con los nodos agregados al final, ¿cierto? Y Listo. no me Pero los está... entonces, Bueno, venga, miremos la implementación del agregar final para que le demos pues la posibilidad a los compañeros suyos de hacer la demostración del otro, ¿le parece? sí, profe, Listo. entonces aquí el insertar el final, ¿cierto? Ya encontré el error, pues creo. Estás poniendo que el anterior, o sea, estás diciendo que la lista es una lista doblemente enlazada y mira que estás invocando el anterior. Y luego en el siguiente y el último le estás dando el mismo valor. ¿En qué líneas, porfa? En la 37, 35, 36 y 37. Mira bien, revisa eso, porfa. Porque bueno, lo que hacía ahí en la 35, Ah, sí, 36 y señor. 37 es, pues yo lo había entendido así, que el último siguiente, en este caso, va a apuntar al nodo, ¿cierto? Al nuevo nodo en este caso. Digamos que luego el último debe dejar de apuntar al nodo que apuntaba e ir al nuevo, como tal en esta línea. Correcto. Luego en esta, el último debe dejar de apuntar a null como tal, porque en este caso no hay digamos, un final y va a apuntar nuevamente al primero. Por eso yo lo hice así, para que no me apuntara un non, porque no lo hay, sino que hiciera como tal la devolución, digamos como aparece acá, ¿cierto? Para que no apuntara non, sino que devolviera y apuntara al primero, el último. Entonces por eso, no sé, pues por eso lo hice así. Y ya me aumentara pues como tal, ¿cierto? O no sé, bueno, no sé si en este caso pues no aumente. Bien. Entonces por eso lo hice así. Pues buena la apreciación, pero Joseph tiene razón también. Ahí tiene, ¿sabe por qué tiene un error? Porque es necesario crear Auxiliar. un auxiliar. Correcto. Es necesario colocar el auxiliar. ¿Quién fue que habló? ¿Eliezer? Eliezer, sí, profe. Sí, es necesario crear el auxiliar. ¿Sabe por qué? Porque usted crea el auxiliar para que usted Sí. pueda entregarle al último el nodo, al último punto siguiente le pueda entregar el primero y pueda después agregar el último. El que se, pues hay que hacer dos modificaciones en este caso. Santiago tiene esa modificación hecha para darle participación a Eliezer también que estuvo. Profe, sí. La de insertar al final, sí. Usted le puede indicar a Gerson cómo hacerlo, por favor. Claro, claro. Mira, pues yo como lo había hecho, agregarlo al final, pues obviamente validar si la lista está vacía, ¿cierto? Sí. Entonces decirle eh, al último data self punto último que lo lleve al primero y ese primero que volverlo el dato, ¿cierto? El puntero del último apuntará a self punto primero. No sé si de pronto se pueda compartir de pronto esas fracciones de código para uno que ya Yo tiene pues tampoco como tal un entendí. avance, tener la forma de mirar y comparar. Sí, yo creo que sería mejor que comparta pantalla porque no, no sé, pues la explicación fue Listo. un poco enredada, la verdad. Entonces, por favor, Gerson puede dejar de compartir para que la comparta Santiago. Gracias. ¿Están viendo? Sí, señor. Sí. Pues validar que la lista si está vacía, entonces agregarlo en el primero y apuntar a eso. Correcto. Eh, Último que apunte al primero. Si no, entonces en el auxiliar
guardar el último dato, el self punto último. Entonces, a ese último, llevarle ese nodo que sea el siguiente. El puntero del último que se lo lleva al primero, que se dirija ese puntero hacia el primero, pero acá es donde agregamos el dato. O sea, ese nodo que sea desde el auxiliar, conviértalo el puntero de ese auxiliar sea el último. Muy bien. Lo tiene bien hecho. Ahí es importante recordarles lo siguiente. Recordemos que las asignaciones en Python se hacen de derecha a izquierda. Es decir, la primera asignación que se hace es que en esa sola línea que dice es el punto último igual a punto siguiente igual a nodo dato, lo que hace es que a aux punto siguiente usted le dio primero el valor del último, ¿cierto? Es el punto último. Entonces usted dice aux punto siguiente va a ser igual al nodo dato. Usted tiene la presentación, de pronto la tiene Abierta. abierta. No. No, Bueno, profe, no. no importa. Entonces usted lo que dice es que aux punto siguiente primero es igual a nodo dato, ¿cierto? Es la primera asignación que se hace. El nodo dato, el nuevo nodo del dato se le entrega a aux punto siguiente. Aux es el último. Aux punto siguiente apunta hacia el nuevo nodo. Y self punto último pasa a ser aux punto siguiente. Es decir, el puntero que ya está apuntando hacia el nuevo nodo pasa a ser self punto último. Ya no se le mire que el auxiliar es apenas una transición para que se apunte al nuevo nodo y para que el último tome el valor del nuevo nodo que está al final. Y el aux sigue siendo, pues en este caso ya será el penúltimo. Y luego le decimos que es el punto último, punto siguiente, que ya es el nuevo nodo, apunte hacia el primero. El tamaño se aumenta en 1. Está bien hecho. Y así debe funcionar. ¿Lo comprobó? Sí, acá lo Muéstrenos, por tenía, favor, en el código en el main para ver cómo... tengo los elementos que agregué al inicio, pues montando el código y acá agregarlos al inicio y al final. Entonces, Al final agrega el al inicio 55, ¿cierto? Entonces en esa lista más abajo debe aparecer eso, al final el 55. Muy bien, ahí se está agregando al final. y los de eliminar, pues que me elimina otra vez el 54 y el 55. Muy bien, sí señor. Así es el funcionamiento y está bien implementado. Muy bien, Santiago. Excelente, muchas gracias. Profe, voy a dejar de compartir. Listo. Seguía Daniel, por favor. ¿Tienes el eliminar inicio? Sí, señor. Entonces, lo miramos, por favor. Ahí están viendo. A ver, no aparece todavía. Ya dentro voy a ¿Listo? Listo. Sí, señor. Bueno, primero pues rectificamos que la lista esté vacía. Si no, self punto primero, hágalo igual a self punto primero punto siguiente. Eso para hacer pues que el primer elemento ya pase a ser el siguiente pues del anterior. Correcto. Luego, self punto último punto siguiente apunte a self punto primero. O sea que el último elemento ya apunte al primer elemento que obtuvimos aquí. Y así lo tengo y aquí yo en la implementación lo hice pues para que apuntara al siguiente y poder pues verificar que siempre el último apunte al primero. Ah, correcto, sí, señor. No está apuntando al 15, al 15 al 33. Está usted mostrando la lista. Después de eliminar el último. En el main puedes mostrar la implementación, porfa. Sí, señor. Eliminar inicio, ¿cierto? Entonces ahí estás ejecutando la lista actual. No veo la lista actual. Acá. Listo, ajá. Después colocas eliminar inicio y lista después de eliminar inicio. Entonces se elimina el 8, queda el 33 y al final el 15 apunta al 33. Muy bien, muy buena implementación. Entonces, si es claro, puedes mostrar el método, por favor, otra vez. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, igual pues lo tienes comentado y está muy bien.
Recordemos, sí, básicamente es eso, lo que acabas tú de hacer. Colocar que es el punto primero, es el siguiente dato, y luego el último punto siguiente apunta al nuevo es el punto primero. Entonces el primero queda por fuera de la lista. Simplemente era realizar esa operación. Y ahí Sí, que pues, está muy bien implementado. para pues la duda que tenía Joseph, Ajá. en el mostrar, pues para ver si está funcionando correctamente, lo que hice fue en el imprimir el auxiliar punto siguiente punto dato para que imprima a quien está apuntando. Ah, muy bien, sí, señor. Claro, él pone el auxiliar 1 y el auxiliar 1.6. Está colocando eso muy bien para ver hacia dónde está apuntando. Sí, Y señor. ahí pues uno puede ver claramente, ¿cierto? Cómo es que funciona. Sí, Muy bien, excelente. gracias, profe. Gracias por la demostración, Daniel. Seguía Carlos Figueroa. Carlos Andrés, ¿tienes la implementación de Sí, eliminar señor. último? Sí, Sí. ya les voy a compartir la pantalla. Listo, gracias. Listo, me dicen cuando estén viendo. Listo, sí, señor. Listo, aquí yo implementé el eliminar final. Estamos validando la lista vacía, imprimiendo el mensaje si no hay ningún elemento en la lista. Luego validando si la lista es de un único elemento, que en este caso al eliminarlo habría que igualarlo como cuando se hace en el constructor, es decir, que el primer elemento queda sin, pues la lista es de un elemento y estamos eliminando ese elemento porque es de uno, ¿cierto? Correcto. Entonces al eliminar ese elemento, el primero y el último no quedan apuntando a ningún dato porque ya no existe ninguno. Entonces esto es lo que estamos haciendo acá, que eso es lo que se hace en el constructor. Muy bien, sí, señor. Imprimiendo el mensaje y reduciendo el tamaño de la lista. Ujú. Cuando son dos o más elementos, entonces ya entramos aquí a validar esto. Y esto yo lo hice con un while, con una variable que se llama validar. Entonces mientras validar sea verdadero, entonces aquí estamos validando si la lista empezamos a hacer el recorrido hasta que lleguemos al último. ¿Cómo nos damos cuenta de que llegamos al último? Es porque está el último apuntando al primero. Entonces ahí llegamos al fin de la lista, porque si no entraríamos en un ciclo sin fin, si no lo comparamos de esta forma. Correcto. En esta variable guardé el último dato, luego el último dato se lo asigné al primero, al primer dato que estamos por aquí, el punto primero en el auxiliar. Luego el siguiente del último dato se lo mandamos al self.primero. Y aquí yo estuve investigando también en internet y vi varias implementaciones y vi en algo pues que me llamó la atención, y era esta línea en la que indicaban que pues tú nos has dicho que los elementos no se eliminan, sino que se desenlazaban de las listas, ¿cierto? Correcto, Pero sí, en señor. este caso vi esta línea que me llamó la atención, que me decía que yo en esa variable tengo un dato, independientemente del tamaño del dato, yo estoy ocupando un tamaño en memoria. Entonces, al hacer esta instrucción de igualar la non, entonces digamos que yo estoy liberando espacio, estoy eliminando el elemento. Sí, señor. Luego estoy igualando a false la variable de validar para poder salir del while. Esto también lo podríamos hacer con un break. Reduzco el tamaño de la lista y ya mando este mensaje para indicar que en ese método se eliminó el último elemento. Y aquí en el caso contrario, en el caso que el último no sea igual al primero, que sería al final de la lista, entonces el auxiliar es igual al puntero siguiente, que seguiríamos recorriendo la lista. Aquí está el método de impresión, que a diferencia pues del compañero, como le hice anteriormente, yo lo hice un poco diferente. Y es que al final, después de llamar cada método mostrar, estoy imprimiendo cuál es el último nodo, qué dato tiene y a qué nodo apunta. Entonces, en este caso el último nodo es el 78 y nos apunta el primer dato de la lista, que es el número 2. Fue una pregunta. Correcto, señor Joseph. Pues sino que yo había leído que la implementación que tiene él, si no estoy mal, es para lenguajes fuertemente tipados.
pues yo estuve mirando y esa implementación es porque Java te sigue guardando el elemento, pero Python cuando lo borras, lo borra de memoria automáticamente. Entonces no estoy seguro si sea así o qué. Bien, buena duda y buena aclaración y buena implementación, Carlos. Chévere esa implementación. Ahí lo que me faltaría es ver que lo ejecute el eliminar último, que es lo que hizo es eliminar primero, pero no veo el eliminar el último, pues la ejecución del método que usted muestra. Joseph, tiene razón. Resulta que es buena la apreciación porque recordemos que este tipo de listas, tengamos muy claro que se ejecutan en memoria temporal. Siempre se van a almacenar, se van a ejecutar y van a hacer un funcionamiento de forma temporal, no es pues de forma definitiva. Él pues de pronto por actualizar un poco de recursos del sistema, hace la ejecución de la use2 igual a none. Pero de todas maneras, esa implementación siempre va a quedar en memoria a menos que ya se salga de la lista. Cuando usted deja de ejecutar el algoritmo, esa lista desaparece. Ese espacio de memoria ya queda disponible otra vez para utilizarse en sistema. Eso siempre, este tipo de implementaciones se ejecutan en memoria RAM. No se quedan almacenadas en disco duro. Por eso, pues es importante tener presente eso, ¿no? Es buena la apreciación suya. Y de hecho, pues la implementación que usted hace es pues adecuada así. Pues lo que dice Joseph también es verdad, para pues un lenguajes tipados fuertemente. De todas maneras, el funcionamiento en Python pues está muy bien adaptado y me imagino debe funcionarle igual, ¿cierto? Porque mire que usted dice, bueno, usted está colocando último elemento eliminado como confirmación. Exactamente. Y lo está ejecutando, lo ejecutamos porfa, porque no lo veo dónde lo está ejecutando. Mira, Bueno, por acá el último tengo, elemento eliminado está eliminando el 10. pues en la anterior el primero era el 0 y el último era el 10. Y mire que en la siguiente, Acá. no le aparece el 10. Sí, está Entonces eliminando. acá llamé al eliminar el último y luego me volví a imprimir la lista y acá ya no está el 10. Y aquí nuevamente ya me cambió el puntero del 9 al 1 porque allí estaba antes el número 10. Correcto. Muy bien, sí señor. Y pues a diferencia del compañero el mostrar de los punteros, yo lo hice de la siguiente manera. Imprimí el cel punto último y el cel punto último punto siguiente, que en teoría sería el primero. Sí, usted hace, es correcto, solamente hacer la muestra no de nodo a nodo, sino que hace solamente el último, que el último está Exacto, apuntando al primero, para exactamente. verificar ese a dónde se está apuntando. Muy bien, buena implementación. En ese sentido, ¿alguien tiene alguna implementación diferente en el eliminar final? Gracias, Carlos. Nos Listo, faltaba profe. que nos hiciera la implementación. ¿Quién? ¿Eliezer? No, profe, no. No, la Ok, verdad, no hice la implementación. listo, no hay problema, tranquilo. Gerson tiene la mano levantada. Sí, profe, pero ya les había mostrado lo del insertar final. Bueno. ¿Se puede bajar entonces, por favor, la manito? Que me parece todavía ahí marcada. O sea, la bajo acá. Listo. Joseph, que tiene el micrófono activo. Profe, no, sino que yo muteo mi micrófono desde la diadema, entonces se me olvida mutearlo desde la aplicación. Hágale, tranquilo. Qué pena, se lo silencio acá. Se lo silencio acá si quiere, lo dejo abierto. No hay problema. Listo, ¿alguien tiene una implementación diferente entonces en el eliminar último? Profe, pues yo no alcancé a mirar el compañero. Yo simplemente al anterior que habíamos trabajado en clase de la lista simple enlazada, le cambié en la parte de eliminar. Cuando auxiliar punto siguiente es igual al no, simplemente lo dirijo hacia el punto primero. No sé si me comparte y te muestro. Adelante, por favor.
Usted tiene el botoncito de compartir pantalla para que lo pueda... Ya, profe. Ajá, sí, señor. Sí, esa es la que habíamos hecho en clase. Simplemente en esta parte, al auxiliar punto siguiente se igualaba a no, pues el puntero. Simplemente lo que aquí hice fue igualarlo hacia el punto primero, que es lo que hace la lista circular, y prácticamente es lo mismo que el de la lista circular, perdón, el de la lista enlazada simple. Sí, señor. Muy bien. Cabe aclarar ahí que, bien, ahí lo que usted está haciendo es que al auxiliar le da el primero y usted recorre toda la lista hasta que llega al penúltimo, ¿cierto? El auxiliar Exactamente. es igual a Ya cuando encuentre el último, simplemente lo ignoro, como habíamos dicho, y el auxiliar lo enlazo es simplemente al primero. Así es, sí. Usted llega al penúltimo y cuando encuentran el auxiliar, el penúltimo, le dice que auxiliar punto siguiente igual a ser punto primero y listo. Exactamente. Y al último le da el valor auxiliar. Ya pues toma el último, el que era anterior, y disminuye el tamaño. Sí, es otra manera de implementarlo y está bien implementado. Muy buenas implementaciones, muchachos. Muy buenos ejercicios hechos. ¿Alguien tiene la implementación de agregar en alguna otra parte de la lista? Joseph, adelante. Profe, una pregunta. ¿El compañero puede volver a compartir pantalla, por favor? Jamir, ¿es posible, porfa, que volvamos a compartir pantalla? Sí, ya lo muestro. O lo comparto yo como quieran, pues. Ahí está. Profe, ¿cuál es la diferencia de poner auxiliar punto siguiente es igual a self punto primero a poner después del último self punto último punto siguiente es igual a self punto primero? ¿Funcionaría igual? Auxiliar el punto último, punto siguiente. Recuerde que, a ver, el punto último, lo que pasa es que si usted le pone el punto último, punto siguiente, Después de que lo haga igual al auxiliar. Pues de pronto funcionaría. Pero recuerde que ese ya estaría fuera de la lista, porque estamos diciendo pues que el auxiliar punto siguiente sea igual a ser punto primero. Igual el ser punto último punto siguiente sigue apuntando al primero. Daría lo mismo. Si usted dice punto siguiente igual a ser punto último punto siguiente. ¿Así es que lo dice? No, o sea, yo lo que digo es que él sale del ciclo, ¿sí o qué? Correcto. El auxiliar ya es igual a auxiliar punto siguiente, ¿sí o qué? El auxiliar cuando él... Ajá. Espera, yo le... Cuando él sale del ciclo, auxiliar es el penúltimo en ese momento. Si quiere me acepta, yo le muestro aquí. Claro. Vea, lo que digo yo es, él acá sale del ciclo, ¿sí o qué? Y aquí lo que estamos diciendo es que este último que va a ser lo mismo que esto, ¿sí o qué? Ajá. El puntero apunte hacia el punto primero. Lo que digo yo es, ¿qué pasaría si esto no fuera así, sino que aquí fuera self, punto último, punto siguiente, es igual a self, punto primero, pero esta línea se tendría que ejecutar después de esta. Los puntos siguientes, el último sería el auxiliar. Pero es que, ojo, ahí usted está perdiendo la referencia al punto siguiente. Usted le está diciendo, si lo hace así, como lo tenía. Sí. Si lo hace así como lo tenía, usted primero le dice que es el punto último, ahora es el auxiliar. Ojo, en este while, lo que está haciendo es que él simplemente dice aux igual a aux punto siguiente, pero hasta que en el momento que aux punto siguiente sea diferente es el punto último. Es decir, el nodo llega a ser el anterior del último. Él lo va a asignar hasta que sea el penúltimo, correcto. Con lo que usted dice, lo primero que hace es darle al ser punto último el valor del penúltimo y pierde la referencia del punto siguiente del último, porque ya ahora el punto último está apuntando al que era el último. El nuevo último, lo que usted le dice es que primero cambia el último del último al penúltimo.
Pero ya lo entendí. O sea, crea un bucle ahí en el mismo último. casi que estaría creando un bucle, sí. Pierde la referencia de ser punto último porque lo tendría que decirle que ahora el nuevo último tiene que apuntar al primero. Ya listo, pues ya Se lo puede entendí. hacer Muchas también, pero gracias. pues tendría que decir que el ser punto último igual pues al hacer punto, pues, el punto último punto siguiente se igual a el punto primero. Es otra forma de realizarlo y es válida también. Y si le funciona está muy bien. Sería válido. Muy bien, Jamil, gracias. Listo, no. Muchas gracias. Entonces teníamos... Joseph ya hizo la apreciación, ¿cierto? Que tiene la mano levantada. Muy bien. Entonces, Profe, creo que solo falta agregar en cualquier parte de la lista, pero creo que es lo mismo que una lista enlazada simple. así es. Correcto. Sí, señor. El agregar en cualquier parte de la lista sería el hacer lo mismo que la lista enlazada simple. ¿Alguien la tiene lista? Carlos Andrés tiene el micrófono abierto. ¿Va a decir algo de pronto? ¿La tiene? No, yo lo tengo en mute, profe, pero si quieren se las comparto que yo la tengo. Listo. Adelante, por favor. ¿O alguien más de pronto quería hacer la... Listo, adelante, Carlos. Sí, está bien. Por favor. Venga, le dejo de compartir porque no... Listo. Listo, entonces acá tengo el del agregar elemento desde la posición que se indique, ¿cierto? Correcto. Entonces, aquí estoy instanciando el nuevo elemento a ingresar y el elemento que se va a buscar al recorrer la lista para ingresar el nuevo después de ese que se encuentre. Sí, señor. Estoy validando la lista vacía. Luego estoy llamando la coincidencia para hacer la búsqueda del dato que vamos a buscar. Y aquí ya estoy haciendo la validación del recorrido del último dato. Entonces, si el dato que estamos buscando es el último, entonces el que vamos a agregar nuevo sería el nuevo último. Entonces, en ese caso estaría llamando el agregar final, porque Correcto. ya ese método está implementado. Si no es ese, entonces aquí está la otra validación, que sería si no es el último y la lista no está vacía, entonces sería en cualquier otro lado de la lista, ¿cierto? Y aquí ya empezamos a hacer el recorrido de que el anterior sea diferente al último nodo. Luego aquí estamos comparando que el nodo actual sea igual al anterior, Correcto. al dato del anterior, ¿cierto? Y luego aquí ya empezamos a igualar, entonces aquí apuntamos el siguiente nodo al siguiente nodo del anterior. Aquí apuntamos el nodo anterior del siguiente anterior al que apuntaría ya al nuevo, al que estamos ingresando. El siguiente del nodo anterior ya apuntaría al dato del nuevo. Y el nodo del nuevo anterior ya apuntaría al nodo anterior. Aumentaríamos el tamaño, mandaríamos que coincidencia es true porque ya lo encontramos y aquí estoy pues como imprimiendo este pequeño mensaje de validación de que se ejecutó ese procedimiento. Nos salimos del ciclo y aquí pues lo que siempre nos recarga es que apuntar el nodo anterior al siguiente del anterior pues para que no se vaya a cometer ese error. O ya aquí por último, si realmente no se encontró el dato, entonces el dato que se va a buscar a reemplazar no está en la lista. De pronto hay Entonces, señor. Entonces acá en el que le implementé tenemos los números del 1 al 9 y aquí puse para agregarlo después del número 5, que es acá donde lo ingreso. Entonces aquí me imprimió el mensaje que el dato 77, que es el que yo estoy ingresando, se ingresó después del 5, que sería lo que me imprime esta línea pues, como dato de referencia. Correcto. Ahí nos está sobrando una línea. Recordemos que estas listas son enlazadas simples circulares, ¿cierto? Tenemos en el nodo anterior punto siguiente punto anterior. Recuerda que no hay puntero punto anterior. Yo creo que esa línea está sobrando.
Ujú. ¿Sí sabes cuál? Sí, ya la vi. La 244. Sí, es. La siguiente. Esa. Porque no hay puntero anterior. Si quieres, podemos hacer el ensayo. La puedes poner, porfa, en comentario para y ejecutar el... A ver si funciona. Sí, porfa. Listo, ahí lo va a correr. Porque es que no hay puntero anterior. Míralo, ahí está el single Ahí lo 77 agrego. después del 5. Lo está agregando, ¿cierto? Es importante tener Sí, señor. presente, porque esta implementación sí se haría en el caso de las listas que siguen, que son las circulares doblemente enlazadas. Si lleva puntero anterior, entonces sí lo haría. Pero en este caso, pues la implementación está muy bien y está excelente. Pero sí, Correcto. lo único, pues sí, sería eso. Muy, muy buena participación. ¿Hay una pregunta de Joseph? ¿Alguna apreciación? Sí, profe. Señor. Bueno, primero, nuevo punto anterior, creo que también sobraría por lo mismo que acaba de decir. Ah, el No estoy nuevo nodo seguro. punto anterior igual al nodo anterior. Sí, Ah, sí, correcto. ¿El de la línea 248? sí, 248. Este. Sí. Sí, señor. Y segundo, en la lista, arriba en la lista vacía no habría que también hacer lo mismo que hicimos en agregar inicio, que aunque la lista estuviera vacía, el self punto último punto siguiente debía apuntar el primero. Ah, también. Muy bien, sí, señor. Es correcto. Esta. Ahí, sí, Sí. ya Ahí es el está. punto correcto. Es el punto último punto ahí. Después, en la línea siguiente, Ah, ya. sería el punto de Esto. No, no, self el ¿A qué punto te punto último refieres? último punto. punto siguiente. Copie self punto último punto siguiente. Es igual a self ¿Cuál es punto el punto primero. primero? Listo. Listo. Y abajo, cierto, Creo que también, profe, qué pena, creo que también falta aumentar el tamaño de la el lista. tamaño. El tamaño lo estás aumentando, Carlos, fuera Sí, aquí del sí. if. Pero en ese caso, sí, te hace falta aumentarlo arriba. La apreciación que hace Camilo fue, el que habló. No lo vi. ¿Cuál? En Sí, este. Sí, señor, sí, señor. ese, así es, ajá. También hace falta aumentar el tamaño, si no, pues estarías aumentando un elemento, pero no lo estarías aumentando el tamaño. Hay que colocar después de la lista eso, ahí, ajá. Es el punto size más igual 1. Listo. Listo. Y habría que poner en comentario abajo pues, una apreciación que hizo Joseph también. Sí, porque es verdad, pues por lo que no tenemos no es una lista En doble. la doble enlazada sí irían igual esas dos líneas, ¿cierto? Exacto, sí, señor. En la doble enlazada sí, que son las implementaciones anteriores. De resto está bien, funcionando bien. Listo, muchachos. Muchas gracias, Carlos. Listo, profe. Listo, ven, entonces. Vamos a compartir. Listo. Entonces miren que ahí tenemos básicamente las implementaciones. Muy buena participación y muy bien hechos los ejercicios. Ahí pues lo único que haría falta sería eliminar en cualquier parte de la lista, que es básicamente la misma implementación que hicimos en la lista simplemente enlazada, sino que lo único que haríamos pues en eliminar cualquier parte de la lista, no, pues básicamente lo mismo, sino que habría que aumentar una línea que sería, creo que es el disminuir el tamaño, porque no lo habíamos trabajado en la lista simple enlazada, según recuerdo. Pero el resto de la implementación, miren que son muy similares, ¿cierto? La diferencia es clara. Básicamente el puntero último apunta hacia el inicio de la lista, que es lo que hay que tener presente. ¿Existe alguna duda de parte de alguno de alguno de los demás? ¿O ha sido pues clara la implementación? ¿O necesitan que refuercemos los casos? ¿O cómo les ha parecido la dinámica de esta clase? Eliezer. Profe, pues yo desde que iniciamos las clases virtuales la semana pasada no estuve en ninguna porque no me llegó correo de aviso.
Ah, ¿no O le pues, llegó? o no verifiqué el correo que en el cual está, el cual estoy, pues, el cual usted me mandó la info, porque como es Correcto. un personal, no es el institucional. Entonces, yo creo que, pues, por mi parte tengo como dudas del tema. Como no estuve la clase pasada, las dos clases pasadas, entonces sí creo que tengo como esos vacíos. Incluso, pues, me sorprendí cuando comenzaron los muchachos a mostrar, entonces sí tengo como esas dudas. Ah, no, tranquilo. Entonces hagamos una cosa, Eliezer. ¿Qué le parece? Pues si una vez finalizada la clase, si tiene dudas, nos quedamos un rato conectados para podérselas aclarar. Listo, profe, me parece excelente. Listo, sí, señor. Muy bien, y gracias pues por la aclaración también. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. profe, igualmente usted nos compartió, si no mal recuerdo el correo, también las grabaciones de las clases pasadas, por si alguien las necesita ver de nuevo. Así es, sí, señor. Y eso era precisamente lo que le quería decir a Eliezer. Gracias, Carlos, por recordarlo. Es verdad. Recordemos que les había enviado un correíto colocándoles tanto en plataforma como en su correo electrónico. Ya pues los videos yo ya los subí, los videos de estas clases precisamente, esta también se está grabando para poderla subir. Entonces la idea es que ustedes también puedan revisar los videos de las clases que se han ido realizando para que puedan estar pendientes. Y es muy importante, miren, estar pendiente pues de lo que se les envía de pronto en plataforma y en su correo electrónico. Don William. Gracias, profe. No, Gracias a usted. a diferencia de lo que hicieron los compañeros, Ajá. que los felicito por el adelanto. En las clases suyas se ve un paso a paso con el código y le queda a uno pues que no va tan adelantado como ellos, muy fácil para uno ir transcribiendo el código y reaplicarlo. Veo que en la clase de hoy, por lo que los muchachos mostraron, queda como complicado hacerlo, pues es como mi apreciación, o cómo haríamos para nosotros replicar el código acá desde casa y repasar. Muy bien, Don William. Pues si no les molesta, si no les incomoda, podemos hacer lo siguiente. Con el otro grupo no hice lo que hice con ustedes. Con el otro grupo lo que se hizo fue hacer precisamente lo que usted menciona. Hice paso a paso, como si estuviéramos iniciando nuevamente todas las listas. Y se hizo paso a paso y se fue explicando paso por paso cómo se hace cada línea del código. Si ustedes gustan, pues ese sería el video que les subiría a plataforma para que lo puedan visualizar. Me interesaba pues saber cómo pues hacían las implementaciones y hacer las apreciaciones, pues cómo las podían realizar a ustedes. Más por pues cuestiones de derechos de autor, porque pues compartieron varias pantallas diferentes y en ningún momento les he mencionado, por ejemplo, si me autorizan subir un video sabiendo que ustedes han puesto pantallas suyas y han hablado y han participado, entonces no quisiera pues que tengamos inconvenientes en ese caso. Profe, si los compañeros autorizaran, pues sería muy bueno tener los dos videos, tanto el suyo con su implementación como la de los compañeros. Excelente, me Serían parece muy buena idea. diferentes formas de ver el código y aprender. Sí, También. profe, completamente de acuerdo con William y con lo que usted dice. Pues volver, digamos, usted que sube un video implementando nuevamente las listas desde el inicio para tener un poco más claro lo del tema, ya que pues recuerde que hubo casi como una semana o 2 semanas de ausencia, entonces es un poco complicadito, tedioso tener todo como, pues tener todo muy fresquecito, por decirlo así. Listo. Sí, señor Elisa, muy bien. Sí, no hay problema, entonces yo lo subo y ya que veo que están autorizando a todos, excelente. Les agradezco mucho. Entonces sí, voy a subir los dos videos, pues básicamente casi que tal cual como están. Básicamente la grabación de este video inició desde que estaba la pantalla, si no estoy mal, de Joseph, que fue el primero que compartió. Desde ahí estaría arrancando este video. Entonces, sí, listo, los estaremos, pues entonces ya veo que todos están autorizando, entonces se los puedo suministrar y se los puedo subir y ya les colocaré el enlace para que puedan visualizar los videos. Yo creo que de pronto pues el día de mañana los estaré subiendo porque pues es tarde
A primera hora me levantaré y recuerden que una vez ya termino de hacer la clase, el video siempre se me demora un poquito en bajar al computador y por eso me demora un poco en subirlos. Pero pues trato de subirlos rápido para que ustedes los puedan observar rápido también. ¿Listo? Entonces, muchachos, al jueves les entregaré también el cronograma de pronto de las modificaciones que se hagan de acuerdo a los elementos evaluables que nos hacen falta. Que tenemos el quiz 2, creo que lo tenemos, no, el proyecto de aula 2 creo que es el que está por ahí embolatado. Pues tenemos igual que cuadrar fechas, entonces el nuevo cronograma se los entregaré al jueves. Es del quiz, eso ya son gracias. Sí, es el del quiz 2, entonces sí, de todas maneras estaremos pendientes. Precisamente del quiz, por ejemplo, les quiero mostrar el jueves las nuevas fechas, porque debemos hacer por esto, pues que pasó de lo que nos ha pasado, de esta nueva modificación que hemos ido haciendo de las clases, pues no alcanzamos a hacer el quiz y hay que volverlo a realizar. Inclusive, ese quiz, si no estoy mal, tiene en la temática se implementa pues con árboles también. Entonces, si árboles no hemos visto, entonces ese quiz igual tiene que moverse de fecha. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Si no tienen de pronto más dudas o hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. Bien, si no hay más inquietudes, entonces les agradezco mucho. Señor. Profe, usted estuvo hablando de unas bonificaciones de hoy por los que compartieron pantalla. ¿Eso todavía está en pie? Claro, por supuesto. Y ahí ya los tengo señalados. A todos los que compartieron pantalla, a todos los que participaron, incluido usted. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Mucho gusto. Usted hizo una implementación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ahí los tengo. ¿De qué no se había dado cuenta, Joseph? Sí, yo les había dicho en la clase pasada que les iba a dar bonificación para el quiz, ¿cierto? Por las implementaciones que mostraron y por eso pues los puse en orden y sí los tengo ya señalados quienes hicieron, pues quienes estuvieron participando para darle su bonificación. Discúlpeme, eso no, ese 7 era para, lo iba a ubicar en otra parte. Listo, muchachos. Entonces, les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho su puntualidad, les agradezco mucho el haber estado en la sesión de clase y entonces nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias a usted y por su tiempo. Con Feliz mucho noche, gusto. profe. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Con mucho Gracias, gusto. profe. Feliz noche. Con mucho gusto, Jaime. Feliz noche también.